Virginia Hartley aprendió a contar de una manera peculiar, no con manzanas ni monedas, como los demás niños, sino con nombre. Los nombres talados en la viga de madera sobre la ventana de su dormitorio. Aquellos que susurraba cada noche antes de dormir. Dolce nombre cuando tenía 8 años. 17 a los 10. 24 a los 12, justo la edad en la que cada uno de esos niños se esfumaba. Y Chenbapet Gujit al cumplir 17, ya había cincelado 43 nombres. 43 niños que llegaron de bebés o infante a la plantación Hartley, vivieron y trabajaron allí hasta cumplir los 12 años y, después, dejaron simplemente de existir. Sin rayons de venta, sin facturas de embarque, sin anuncios en los periódicos de Richmond, ni una mención en los meticulosos libros de contabilidad de su padre, que documentaban cada fanega de tabaco, cada libra de algodón, cada transacción, hasta el último centavo. Simplemente desaparecidos. Virginia recordaba la primera vez que lo notó. Tenía 7 años, jugando cerca de las huertas donde trabajaban los niños. Había una niña llamada Ruth, de unos 11 años, con manos ágiles y una sonrisa aún más perita, que le enseñaba a trenzar hierba dulce. Se encontraban al amanecer, cuando el rocío aún pesaba sobre las hojas de tabaco y el aire olía a tierra y a cosas verdes creciendo. Para los ojos infantiles de Virginia, la forma en que Ruth doblaba la hierba era pura magia. Una mañana de junio, Ruth no estaba. Virginia preguntó a su madre, ¿quién se giró tan rápido que su falda hizo un remolino? Preguntó al cocinero, quien solo dijo esa niña fue enviada a otro sitio, sin mirarla a los ojos. Preguntó a su padre durante la cena, «Padre, ¿a dónde fue Ruth?» Don Thomas Hartley miró a su hija con irritación. Los niños no deben interrumpir. Ruth ha sido vendida a una familia en Tennessee. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero Virginia había estado en el estudio de su padre 2 días antes. Levándole su té, había visto el libro marrón abierto sobre el escritorio. Había visto el nombre de Ruth escrito con la pulcra caligrafía paterna. Y al lado, en el aclonto de vendidora, no había entidad, solo una palabra retirado. Esa noche, Virginia tomó las tijeras de costura de su madre y taló el nombre de Ruth en la viga sobre su venta. No sabía bien por qué, solo sabía que alguien debía recordar. En los 10 años casquende, taularía 42 nombres más. Antes de continuar, déjame recordarte suscribirte a este canal y activar la campana. Esta historia, que desgarró a una familia y sacudió los cimientos de la sociedad virginiana, merece la escuchada completa. Comenta desde donde nos escucha, desde Virginia, donde todo ocurrió, o desde otro lugar. Me encanta saber de dónde es nuestra audiencia. Ahora volvamos a Virginia Hartley en el verano de Ichenbapay Ujer. Cuando comenzó a entender que las desapariciones que documentaba no eran casuales, sino parte de algo mucho más siniestro. La plantación Hartley estaba en Tidewater, Virginia, ni la más grande ni la más rica del condado de Henry, pero sí antigua, fundada por su bisabuelo, un veterano de Yorktown. 300 acres, una casa de astillo federal con colomas blongas y cabañas para 60 personas esclavizadas que mantenían en funcionamiento de la empresa. Thomas Hartley, a sus 47 años, era metódico en todo. Se levantaba a las 5, inspeccionaba los campos, pasaba las tardes en su estudio con sus leros de cuentas. Creía en el orden, en la documentación, en la gestión correcta de los activos.
Por eso Virginia encontraba tan profundamente extraño que los niños siguieran desapareciendo de sus rutas sin explicación. Para cuando tuvo 15 años, había empezado a prestar mucha atención al patrón. Se colaba en el estudio de su padre y abría con un alfiler de sombrero el cajón del libro marrón. Sus dedos recorrían las colmas buscando los nombres que recordaba. Los niños con los que había jugado, hablado, visto crecer. Siempre estaban en los regios de adquisición con sus fechas de llegada y edades aproximadas. Pero en la sección de Venges nunca había una entrada correspondiente. Solo esa palabra retirado. Y comenzó a reconocer también un patrono en las adquisiciones. Su padre viajaba a Richmond 3 o 4 veces al año. Nunca llevaba carromatos, nunca mencionaba subastas. Pero a los pocos días de regresar, patriciaba un nuevo niño en la plantación, siempre entre 3 y 5 años, descrito en el libro como ejemplar saludable o de apariencia inteligente. Estos niños recibían un trato diferente, tareas más livianas, mejores raciones, y, lo más llamativo, se les enseñaba a leer y escribir. Este luto era crucial. Tras la rebelión de Nat Turner en Eisenbach-St. Virginia había prohibido polialfabetizar a las personas esclavizadas. La mayoría de los dueños cumplían, viendo la lectura como un peligro, pero Thomas Hartley ignoraba la ley. Contrataba a una anciana, la señora Porter, para que les enseñara a esos niños específicos sus letras, nuba y aritmética básica. Virginia le preguntó una vez, a los 14 años, durante el desayuno, «Padre, ¿por qué les enseñas a leer a unos?» Jesús no va contra la ley. Él bajó el periódico. La ley es para quienes no saben gestionar sus propios. Un sirviente educado vale más. Virginia. Economía simple vale más. Al venderlos. Precisamente. Pero tú no los vendes, padre. Al menos nunca lo mencionas. ¿A dónde van la expresión de Thomas Hartley? Camboy vio sutilmente. Sus ojos, relajados, se volvieron fríos y planos. Ese no es un termo para que las jóvenes se preocupen. Termina tu desayuno. Virginia lo terminó, pero no dejó de pensar en ello. Para la primavera de Eisenbach-Gujerich había comenzado lo que consideraba su incendiación privada. Tomaba notas en un diario escondido bajo una tabla suelta de su cama. Registraba los nombres de los niños alegara, sus edades aproximadas, cualquier característica distintiva. Apuntaba las fechas de los viajes de su padre a Richmond. Documentaba cada desaparición y trataba de calcular esa edad exacta en que ocurría. El patrón era innegligible. Todo niño que llegaba entre los 3 y los 5 años desaparecía entre los 2 y los 3. A veces 1 mes después de su 12º cumpleaños, a veces solo semanas. Pero nunca llegaban a los 3, nunca. Virginia pensaba en esto constantemente. Pensaba mientras abordaba con su madre durante los servicios religiosos, mirando la nuca de su padre. Pensaba por las noches, acostada, observando los nombres talados que brillaban tenuemente a la luz de la luna, y se preguntaba, con una certeza que le helaba la sangre, que qué significaba todo aquello. La verdad, monstruosa y cuidadosamente ocultada entre colomas de humos y palabras neutras, estaba a punto de desvelarse. La selección cuidadosa de niños pequeños, el mejor trato, la educación, la desaparición sistemática a los 12 años. ¿Y a dónde iban? ¿Quién los compraba?
Y sé por qué alguien pagaría más por un niño educado cuando la dibujación era ilegal y supuestamente peligrosa. La respuesta, cuando empezó a vislumbrarla, fue una que no quiso creer. A principios de junio de 1948, Virginia tomó una decisión. Seguiría a su padre en su próximo viaje a Richmond. Descubriría a dónde iba realmente y qué hacía, porque fuera lo que fuese, 43 niños habían desaparecido en ello. Y Virginia ya no podía fingir que no lo notaba. La oportunidad regal de junio, en el desayuno. Su padre anunció que viajaría a Richmond al día siguiente por negocios. Virginia le dijo a su madre que visitaría a su amiga Catherine Stewart en una plantación vecina. Era una mentira. Nunca antes había mentido a su madre y la culpa pesaba en su estómago como una piedra, pero no veía otra opción. Esa noche, Virginia se preparó. Dejó listo su vestido de montar azul oscuro, sus botas resistentes, un sombrero de ala ancha. Llenó una pequeña bolsa con agua, pan y queso que tomó de la cocina. Se acostó temprano, pero no durmió. Permaneció despierta, viendo el cuadrado de luz de luna arrastrarse por el suelo de su habitación mientras pasaban las horas. A las 4 de la mañana se levantó y se vistió en la oscuridad. Bajó la escalera esquivando los escalones que crujían, el tercero desde arriba, el séptimo desde abajo, y salió por la puerta trasera hacia las caballerizas. Ensiló a su yegua Juniper con manos temblorosas. Para cuando su padre salió de la casa a las 5:30, Virginia ya estaba escondida en el bosque que bordeaba el camino principal a Richmond. Esperó. Su padre pasó a caballo a las 6 en punto. Virginia contó 10 minutos, latido a latido, y luego siguió. La mañana ya era cálida. Prometía otro día sofocante del verano virginiano. El sudor le picaba en la espalda bajo el vestido. Llevaban unos 45 minutos de viaje cuando Thomas Hartley hizo algo inesperado. En lugar de contrasich, giró por un sendero más pequeño que se adentraba en un bosque denso. Virginia casi se pasa el desvío. El camino era apenas visible, 2 surcos entre la maleza. Desmontó, ató a Juniper lejos de la vista y siguió a pie, moviéndose en silencio entre la espesura. El aire olía a humedad y a algo podrido. Siguió el sonido de los cascos del caballo de su padre más que la vista. Tras aproximadamente una milla, el bosque comenzó a aclararse. Virginia se ocultó tras los árboles y miró hacia adelante. Había un claro y en él una cestura. No era una casa. Parecía más un granero o un cobertizo grande, construido con madera gris y gastada por el tiempo. No tenía ventanas, solo una puerta al frente y otra atrás, que estaba entreabierta. El caballo de su padre estaba atado a un poste. Virginia rodeó el edificio por los árboles hasta acercarse a la pared trasera. Se apretó contra la madera y escuchó voces, la de su padre y la de otro hombre desconocido con un tono nasal. Legas tarde, Hartley, los caminos estaban embarrados. ¿Está listo el género para la inspección? A Virginia le dio un vuelco el corazón. Género, no niños, género. Está preparado según sus especificaciones, replicó su padre. 12 años cumplidos el mes pasado. Sano, fuerte, inteligente. Lee como un niño de 6º grado. Escribe con claridad y calcula mejor que la mayoría de los blongos de su sada. Bien. Mi comprador en Charleston pedía específicamente uno educado.
Te sorprendería saber cuántos los prefieren. Así ahora pagan un precio superior por la alfabetización. Una pausa. Dicen que es más satisfactorio cuando el género comprende lo que se le hace. La sangre de Virginia se heló en sus venas. El prete que acordamos, continuó su padre, tan formal como si hablara del tabaco. $800, el doble de lo que obtendrías en una subasta pública. Como prometí, pero no solo compramos el género, ¿verdad? Difícilmente compramos discreción, sin papeles, sin resguardo, sin rastro. Para el mundo, este niño nunca existió. Se oyeron pasos dentro. Alguien se acercaba a la puerta trasera. Virginia corrió silenciosamente y se arrojó detrás de un roble enorme. La puerta se abrió de par en par. Salió un hombre alto y delgado, con un rostro afilado de jurón. Sostenía del brazo a un niño. Virginia lo reconoció al instante. Samuel, el niño de la huerta, que había cumplido 12 años hacía 3 semanas. Easter Hartley, decía Samuel, confundido. Usted dijo que me llevaba a Richmond para ser pinche de cocina. La voz de su padre, cortante como un látigo. Cálate, muchacho. El hombre delgado condujo a Samuel hacia un carromato cerrado, medio oculto entre los árboles al otro lado del claro. Lo hizo subir, cerró la puerta y la aseguró con llave. Virginia observó, paralizada, mientras los 2 hombres volvían al edificio. Oyó el tintineo de monedas, el crujido de billetes contados. Un negocio concluyéndose. Una vida comprada y vendida por $800 y una promesa de secreto. 10 minutos después, el hombre delgado salió, subió al carromato y se alejó por un sendero que se perdía en el bosque. Su padre salió poco después, cerró la puerta principal con llave. Virginia notó que la colgó de un clavo bajo el alero. Montó su caballo y emprendió el camino de regreso. Virginia permaneció tras el roble mucho tiempo después de que ambos se hubieran ido. Temblaba violentamente, aunque el día era caluroso. Tenía náuseas. Cuando por fin se levantó, las piernas le pesaban y el vestido estaba húmedo de sudor y cubierto de hojas. Caminó de vuelta hasta donde había dejado a Juniper. Al verla, la yegua relinchó suavemente. Virginia apoyó la cara en el cuello del animal, respirando el olor familiar, ajeno y a hogar. Sintió ganas de llorar, pero las lágrimas no vinieron. El horror era demasiado grande para eso. Un peso frío y aplastante en su pecho cabalgó de regreso lentamente, dejando que Juniper marcara el paso. Su mente no paraba de dar vueltas a lo presenciado, intentando entenderlo. Su padre vendía niños pero en canales normales. Los vendía en secreto, sin documentación, a compradores que no querían dejar rastro. Niños despectivamente preparados, educados para hacerlos más valiosos. Y el comprador había dicho algo que la hizo sentirse físicamente enferma. Más satisfactorio cuando comprenden lo que se les hace, que se les hacía, es que ocurría con niños vendidos sin papeles, sin rastro legal. Su imaginación conjuró horrores que no quería contemplar. Recordó historias susurradas entre la gente esclavizada de la plantación, cuando no sabían que ella escuchaba. Historias sobre lo que les ocurría a los jóvenes esclavos, especialmente a los educados en el sur profundo.
Historias sobre hombres ricos con gustos, expíricos, relatos que le erizaban la piel. Al llegar a casa, fue directa a su habitación, alegando agotamiento por la visita. Se sentó en la cama y miró la viga sobre su frente. Con los 43 nombres cincelados. Pensó en Samuel, encerrado en ese caromato, camino de Charleston. Camino de lo que fuera, o de quien fuera, que pagaba $800 por un niño que comprendiera su ordinaria perdición. Pensó en todos los niños anteriores, en los 43 niños que estaban en un lugar del mundo, sufriendo de maneras que no podía imaginar y no quería. Virginia comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía fingir que nunca había seguido a su padre, que no había visto lo que vio, que ignoraba la verdad. Podía talar el nombre de Samuel en su viga, contur con su vida, casarse con quien su padre eligiera, heredar esta plantación construida sobre el horror y apartar la mirada. Como hacían todos. ¿Os podía hacer algo al recluto? La pregunta era, ¿qué diablos podía hacer? Las 113 semanas transcurrieron en un estado de horror suspendido. Cumplía con sus rutinas como un autómata, ayudaba a su madre, bordaba, leía libros mejorantes en el salón, asistía a la iglesia los domingos. Pero su mente estaba en otra parte. Veía una y otra vez el rostro confundido de Samuel siendo conducido al caromato. Oía las palabras del hombre delgado, más satisfactorio cuando comprenden. Pensó en acudir a las autoridades, ¿pero a cuáles? El sheriff Jeremiah Boone era amigo de su padre y cenaba allí cada mes. El magistrado del condado, Harold Winslow, le debía dinero a su padre por una mala invercha. El ministro dependía de los dueños de plantaciones para su salario. Virginia vivía en un mundo donde hombres como su padre hackean las reglas, las aplicaban y se beneficiaban de ellas. Un mundo donde las personas esclavizadas no tenían ningún requisito legal ni derechos que los blancos estuvieran obligados a respetar. Un mundo donde infusó una joven blanca de buena familia carecha de poder real. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. No podía ver cómo otro niño desaparecía en septiembre, otro en diciembre y muchos más en el futuro. Así que comenzó a bosquejar un plan. Era desesperado y quizás una locura, pero era algo. Primero, necesitaba entender la magnitud de lo que hacía su padre. ¿Dónde cuándo ocurría? ¿Usa cuántos niños? ¿A dónde los enviaban? ¿Quiénes eran los compradores? Empezó a hablar con la gente de la plantación, o mejor dicho, a escuchar. Había aprendido que las preguntas directas no conducían a nada. La gente se encerraba en sí misma, cambiaba de tema, recordaba de pronto trabajo urgente que hacer. Pero si era bestia y se puchaba en el lugar y momento alacados, podía oír cosas. Así supo que todos conocían el asunto de los niños que desaparecían. No los dendes, pero sí el hecho. Sabían que los niños no volvían. Sabían que no debían hacer preguntas. Y lo sabían con la certeza resignada de quienes no tienen poder sobre sus propias vidas. Esto pasa desde antes de que yo naciera. Oyó Virginia que decía una de las mujeres mayores a otra. Minlah tendían la ropa una tarde. Virginia estaba sentada en la sombra del porche trasero, aparentemente leyendo. Mi mamá me contó del viejo señor Hartley, el abuelo del actual. Él lo empezó. Dios nos ampare. ¿Cuántos niños crees que habrán sido? Preguntó la otra. Decenas, quizás cientos con los años.
Mi mamá decía que el viejo señor descubrió que podía sacar más dinero vendiendo niños en silencio que en una subasta pública. Sin preguntas, sin papeles. Algunas personas quieren lo que quieren y pagan porque nadie lo sepa. Es maldad, respondió la segunda mujer. Pura maldad. A esos bebés los tratan bien toda su vida, les enseñan cosas, los alimentan bien. Y luego hizo una pausa al ver a Virginia en el porche. Ambas enmudecieron. Esa noche, Virginia fue a las cabañas después del anochecer, algo que nunca antes había hecho. Los miembros de la familia Blanca no visitaban los barracones, especialmente de noche y sin compañía. Pero Virginia necesitaba información y ayuda, y no sabía a quién más recurrir. Llamó a la puerta de una cabaña en el borde. Abrió una mujer llamada Dina, una de las cocineras, mamá de varios niños. Virginia la había elegido específicamente porque Dina tenía un hijo de 2 años. Marcus cumpliría 12 en marzo. Se le acababa el tiempo. Señorita Virginia, Dina parecía alarmada mirando más allá de Virginia hacia la oscuridad. ¿Pasa algo? Necesito hablar con usted, dijo Virginia en voz baja. Es sobre Marcus. El rostro de Dina se volvió inexpresivo, cuidadosamente en blanco. Salió, cerrando la puerta para que sus hijos no oyeran. ¿Qué pasa con Marcus? Cumple 12 en marzo, ¿verdad? Dina no dijo nada, pero Virginia vio cómo su mandíbula se tensaba. Sus manos se cerraban en puños. Sé lo que pasa, continuó Virginia. Seguí a mi padre. Sé a dónde llevan a los niños y por qué no hay registros. Los ojos de Dina se abrieron de par en par, llenos de miedo. Señorita Virginia, no puede hablar de esto. Si su padre se entera, quiero detenerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de la noche. En la distancia ladró un perro. Más cerca, el sonido de las cigarras era ensordecedor. Quiero detenerlo, repitió Virginia. No sé cómo todavía, pero no puedo quedarme mirando mientras Marcus desaparece como los demás. Quizá usted no quiere salvarlo. Claro que quiero salvarlo. La voz de Dina era feroz ahora, apenas un susurro, pero llena de una intensidad desesperada. Es mi hijo, es mi bebé, pero querer y hacer son cosas distintas. Señorita Virginia, está hablando de ir contra su propio padre, contra toda la forma en que se hacen las cosas. ¿Es lo que cree que puede hacer? Tiene 17 años y es una mujer, nadie la va a escuchar. Y si su padre descubre que está planeando algo, negó con la cabeza, la mandaría lejos, casada con un hombre de otro estado, encerrada, declarada loca. Las mujeres blancas que causan problemas también tienen formas de desaparecer. Distintas a las Nista, pero igual de permanentes. Tal vez, dijo Virginia, pero tengo que intentarlo. ¿Me ayudará? Dina la miró durante un largo rato. Virginia vio en sus ojos cálculo, esperanza, miedo y el amor desesperado y agonizante de una madre por su hijo. Finalmente, dijo en un susurro muy bajo que necesita. En las semanas de Virginia y Dina formaron una alianza improbable. Hablaban en susurros en montos robados cuando nadie más estaba cerca. Dina le contó a Virginia todo lo que sabía sobre los niños desaparecidos, de dónde venían originalmente, cómo los habían tratado, qué se decía de ellos antes de que se esfumaran. Su abuelo lo empezó en los años 20,
explicó Dina una tarde cuando estaban solas en la cocina. Los demás trabajadores estaban fuera. Los tiempos eran duros. Los precios del tabaco bajaron. La tierra estaba agotada. Él buscaba formas de hacer dinero extra. Alguien, no sé quién, le dijo que había compradores que pagaban en precios superiores por cierto tipo de género. No podía decir niños. Jóvenes, específicamente, que hubieran sido criados bien, enseñados, hechos valiosos. Empezó poco a poco, 1 o 2 al año, pero era rentable. Y para cuando su padre tomó la plantación en el Erzuquio, ya era la forma en que se hacían las cosas. ¿De dónde vienen?, preguntó Virginia. Los niños, digo. Sé que algunos nacen aquí, pero no todos. Su padre los compra. Sperciasile. Va a liquidaciones de fincas en otros condados, a subastas en Richmond y Petersburg. Siempre pues niños pequeños, de 3 a 5 años. Tienen que estar sanos, tienen que parecer inteligentes. Los trae aquí y los hace grantia con cuidado. Mejor comida, trabajo liviano. Los hace educar, que ahorrar es ilegal. Pero a su padre no le importan las leyes cuando hay dinero de por medio. Los está preparando, ¿ve? Haciéndolos más valiosos para sus compradores especiales. Virginia se sintió enferma. ¿Y los compradores? ¿Eso quiénes son? La expresión de Dina era sombría. Eso no lo sé exactamente, pero he oído cosas con los años. Hombres ricos, sobre todo de Charleston, Savannah, Nueva Orleans, hombres que quieren esclavos para propósitos particulares. Cosas que no se pueden hacer legalmente o a la vista. Algunos quieren sirvientes domésticos, a los que puedan educar sin violar la ley en sus todos. Otros quieren. Hizo una pausa, claramente esforzando por decirlo. Otros quieren niños por razones que no dan para pensar, señorita Virginia. Por eso no quieren papeles. Papeles significan rejuts, rejut significan preguntas, y las preguntas pueden llevar a problemas. El hombre que oye en el bosque mencionó Charleston. Ahí es donde ocurre el comercio. Charleston, Nueva Orleans, a veces Memphis. Su padre lleva a los niños a ese edificio del bosque y un intermediario se los lleva de allí. El intermediario trata con los compradores reales. Así, las manos de su padre se mantienen limpias. Podría declarar ignorancia si alguien preguntara. No es que alguien pregunte, no, dijo Virginia con amargura. Nadie pregunta. Pienso en esto constantemente, buscando una forma de romper el sistema, de salvar a Marcus y a cualquier niño que viniera después. Pero cada idea que se le ocurría parecía imposible. No podía recurrir a la ley. La ley estaba controlada por hombres como su padre. No podía convencer a su padre de que se detuviera. Llevaba décadas haciéndolo y no veía nada malo en ello. Ni siquiera podía liberar a los niños ella misma, porque no tenía autoridad legal para hacerlo. En Asgos, su padre hizo un viaje no planeado. Estuvo fuera 3 días y regresó con 2 niños nuevos. Una niña de unos 4 años y un niño de unos 3, ambos asustados y llorando, aferrados el uno al otro. Virginia los observó desde la venta de su habitación, mientras los llevaban a las cabañas. La niña llevaba una muñeca de trapo en brazos. El niño no dejaba de llamar a su madre. Esa noche, Virginia tomó una decisión. Si no podía detener el sistema directamente, lo expondría.
Lo haría público, obligaría a la gente a ver lo que su padre hacía. Crearía una tensión y un escándalo que no pudieran ser ignorados ni barridos bajo la alfombra. La operación de su padre dependía del secreto, de la ausencia de ruidos, de preguntas, de tensión. Él le daría las tres cosas. La pregunta era, ¿cómo? La respuesta llega unos días después, cuando su madre mencionó en el desayuno que planeaba un viaje a Richmond para comprar telas y visitar a unos familiares. Virginia pidió acompañarla. Su madre, complacida, accedió de inmediato. Antes del viaje, Virginia necesitaba pruebas. Algo más que su testimonio que podrían tachar de imaginaciones de una chica histérica. Necesitaba carmioncios regios prejus. Esperó un día en que ambos padres estuvieran fuera. Luego fue al estudio de su padre y forzó la cerradura del cajón de su escritorio. El libro mayor de cuero marrón estaba exactamente donde sabía que estaría. Virginia lo sacó y comenzó a copiar entradas en un cuaderno. No toda, eso habría llevado horas, solo las suficientes para mostrar el patrón. Nombre, de edades aproximadas en la adquisición, de dónde venían, descripciones físicas, progreso en el tratamiento y, lo más condenatorio, las anotaciones al margen con iniciales que comprendió eran códigos de compadores. Fechas y cantidades: P.G. Charleston, Babai, Mr. Memphis, E. Chen, J.W. Savannah, Chibai Wusher, Hachsi, Nueva Orleans, Cubac Ush. Las entradas se remontaban años, décadas. Su mano le dolía cuando terminó de copiar, pero tenía todo lo que necesitaba. Nombres, fechas, cantidades, códigos, evidencia. Estaba volviendo a colocar el libro cuando oyó pasos en el pasillo. Su corazón saltó hasta la garganta. Cerró el cajón con demasiada fuerza. Produjo un golpe seco. Agarró su cuaderno en el bolsillo y se puso de pie justo cuando la puerta se abría. Era su padre, Virginia. Parecería sorprendido de verla. Sus ojos fueron directamente al escritorio, al cajón, y se entrecerraron. ¿Qué hace en mi estudio? La mente de Virginia trabajaba a toda velocidad. Su cuaderno parecía quemarle el bolsillo. Buscaba papel de escribir, dijo forzando su voz a mantenerse firme. Quería escribirle una carta a Catherine. Thomas Hartley la estudió durante un largo momento. Virginia contuvo la respiración. ¿Podría él notar que mentía? ¿Es se dio cuenta de que su cajón no estaba del todo cerrado? Se obligó a sostener su mirada, a no parecer culpable. Finalmente, dijóse, el papel está en el secretario del salón. Lo sabes, lo olvidé, dijo Virginia moviéndose hacia la puerta. Su padre no la detuvo, pero sintió su mirada en la espalda al salir. Su piel se erizó. Esa noche, Virginia no pudo dormir. Se preguntaba si su padre sospechaba algo, si había revisado su cajón, si en ese momento descubría que su libro mayor había sido alterado. Pero el día siguiente transcurrió con normalidad, y al otro día, su padre no dijo nada. Virginia empezó a respirar más tranquila. El viaje a Richmond llega a finales de agosto. Partieron una mañana de martes en el carruaje. Virginia llevaba su bolso con las notas copiadas escondidas en su interior. Una vez en Richmond, y mientras su madre visitaba a sus familiares, Virginia se excusó diciendo que quería ir a la librería. En cambio, se dirigió a las oficinas del Richmond Examiner, uno de los periódicos más progresistas de la ciudad.
La oficina era un espacio estrecho que olía a tinta sobre una imprenta en Main Street. Subió las escaleras estrechos, con el corazón martillándole. Llamó a la puerta. Un hombre joven de unos 25 años, con manchas de tinta en los dedos, le hizo pasar a una pequeña oficina donde un hombre mayor se sentaba tras un escritorio cubierto de papeles. Se presentó como Edmund Parker, el editor. Virginia se sentó y, sin preámbulos, le contó todo. Le describió el edificio en el bosque, la transacción que había presenciado, al hombre delgado con cara de hurón, el caromato, a Samuel se habían llevado. Le mostró su cuaderno con las entradas copiadas del libro mayor de su padre. Todos los nombres, las fechas, las cantidades, los códigos. Parker escuchó sin interrumpir. Cuando Virginia se recostó y la estudió con una expresión que ella no pudo descifrar. «Esto es grave», dijo finalmente. «¿Entiende lo que está acusando a su propio padre, señorita Hartley?» «No estoy acusando, le estoy diciendo lo que está pasando». Semántica. Si publico esto, su padre será arrestado y juzgado. Su familia será destruida. Su nombre será arrastrado por todos los periódicos de Virginia. La llamarán la hija que traicionó a su padre. Algunos la llamarán valiente. Muchos más la llamarán traidora. ¿Está preparada para eso? Virginia ostufó su mirada. Sí, Parker asintió lentamente. Creo en usted, pero la creencia no es suficiente. Necesito pruebas que sostengan en un tribunal. No puedo publicar acusaciones basadas en el testimonio de una persona, ni siquiera con estas notas. Su padre me demandaría por difamación. El periódico estaría arruinado y nada cambiaría. Tenemos que hacer esto bien. ¿Qué se necesita? Verificación independiente. Necesito enviar a Adrian para que observe y documente una transacción real con evidencia. Testimonio de mi reportero, fotografías, si es posible. Tendríamos un caso irrefutable. Un frío pavor se asentó en el estómago de Virginia. Eso podría llevar meses. Mi padre solo hace estos viajes trimestralmente. El próximo no es hasta septiembre. Entonces esperamos hasta septiembre. Otro niño desaparecerá. La expresión de Parker era comprensiva pero firme. Señorita Hartley, entiendo su urgencia, ¿verdad? Pero si publico esto sin pruebas sólidas, su padre nos destruirá a ambos. Y la operación continuará. Tenemos una oportunidad de hacer esto bien. No podemos desperdiciarla moviéndonos de miedo rápido. Virginia quería discutir, insistir en que tenía que haber otra manera, pero supo que él tenía razón. Le dio la fecha del próximo viaje esperado de su padre, la segunda semana de septiembre, y describió la ubicación del edificio. En el bosque con la mayor precisión posible. Parker prometió enviar a un reportero para observar y documentar todo. Si podemos confirmar autos y una transacción dicho, publicaremos la historia completa. La operación de su padre será clausurada. Él instará cargos criminales y, con suerte, podremos rastrear a algunos de los compradores también. Pero, señorita Hartley, hizo una pausa. Se garantió de que ella escuchara. Necesita prepararse. Cuando esto estale, su vida nunca será la misma. Su familia será destruida. Es probable que la repudien. ¿Esté absolutamente segura de querer hacer esto? Virginia pensó en los 43 nombres talados en la viga sobre su frente. Pensó en el rostro confundido de Samuel Cien conducido al caromato. Pensó en Marcus, que tenía menos de 6 meses antes de cumplir 12.
Pensó en todos los niños que vendrían. Después si alguien no detenía esto. Sí, dichos, estoy segura. Regresó a casa con su madre esa tarde y durante las siguientes 2 semanas vivió en una agonía de tensión. Sentía que vía al filo de un cuchillo un equilibrio entre la esperanza y el terror. A principios de septiembre, Thomas Hartley anunció en el desayuno que viajaría a Richmond el 6 de septiembre. Las manos de Virginia se apretaron sobre su taza de té con tanta fuerza que pensó que podía romperse. El 6 de septiembre amaneció despejado y caluroso. Virginia observó desde la ventana de su habitación como su padre cabalgaba poco después de las 6. Pasó la mañana en agonía, incapaz de comer, incapaz de concentrarse en nada. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Su padre regresó justo antes del atardecer. Parecía exactamente igual que siempre. Había fallado el plan. ¿No se había presentado el reportero de Parker? Virginia apenas durmió esa noche. La mañana 7, en el desayuno, su padre parecía normal. Pero 3 días después. Todo estalló. La historia parecía en el Richmond Examiner el 6 de septiembre de Etienne Babashkujuit. El título estaba impreso con letras tan grandes que Virginia podía leerlo desde el otro lado de la habitación. Acusan a prominente hacendado de Virginia de operar red secreta de tráfico de niños. Exponen décadas de ventas ilegales. La madre de Virginia gritó al verlo. El sonido hizo correr a Virginia desde su habitación. Encontró a su madre en el salón, el periódico temblando en sus manos, su rostro blando como la tiza. Zena Thomas, Shiloh, Thomas, ven aquí, ahora mismo. El padre de Virginia vino de su estudio ya moviéndose rápido. Tomó una mirada del periódico y se quedó muy quieto, su rostro desprovisto de color. Por un largo momento nadie habló. Entonces su madre se volvió a mirar a Virginia. Y Virginia vio como el entontamiento amanecía en sus ojos. Tú, susurró, fuiste tú. Alguien tenía que hacerlo, dijo Virginia en voz baja. Lo que siguió fue el caos. Su padre gritando, exigiendo saber qué le había dicho Virginia al periódico. Su madre llorando e histérica, llamando a Virginia una traidora, preguntando cómo de hacerle esto a su fraternal familia. Virginia manteniendo su precisión, con la voz temblorosa, pero las palabras firmes, diciendo que no podía ver que continuara, que 43 niños habían desaparecido y que ella no permitiría que hubiera un 44º. El sheriff Bunega esa tarde con 2 ayudantes. Virginia observó desde lo alto de las escaleras cómo arrestaban a su padre. Thomas Hartley se fue en silencio, su rostro rígido de furia y conmoción. Mientras lo llevaban más allá de las escaleras. Miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con los de Virginia. La mirada que le dirigió fue de puro odio. Virginia se obligó a no apartar la vista. El juicio comenzó 6 semanas después, en noviembre. La sala del tribunal en Richmond estaba abarrotada cada día. La fiscalía construyó su caso metódicamente. Tenían al reportero de Edmund Parker, que testificó sobre lo que había presenciado en el bosque el 6 de septiembre. Tenían fotografías, daguerrotipos granudos, que no obstante mostraban claramente al padre de Virginia intercambiando dinero con el hombre delgado, a un niño siendo conducido a un carromato, el edificio mismo. Tenían el testimonio de Virginia sobre lo que había visto y oído. Tenían el testimonio de Dina y otras personas
esclavizadas de la plantación, que hablaron de mala gana pero con verdad sobre el patrón de desapariciones. Y lo más condenatorio, tenían los lebros mayores mismos. El sheriff los había incitado al arrestar al padre Virginia y presionaban evidencia incontrovertible del esquema, años de entradas mostrando niños adquiridos, enterados y retirados, sin registros de venta correspondientes, junto con las anotaciones al margen que mostraban transacciones codificadas por miles de dólares. El abogado defensor de su padre intentó desesperadamente construir una defensa. Argumentó que su cliente tenía todo el derecho de disponer de su propio bien como le pareciera. Entonces, Dr. Virginia la mandó a una chica histérica que había malentendido tratos comerciales inocentes. Intentó sugerir que las personas esclavizadas que testificaban mentían con la esperanza de obtenerle su libertad. Pero la evidencia era abrumadora. La fiscalía incluso logró rastrear a algunos de los compradores a través de los códigos. A varios se les concedió inmunidad a cambio de su testimonio, y lo que revelaron fue peor de lo que Virginia había imaginado. Otros querían a los niños para una explotación que hizo enmudecer la sala del tribunal cuando fue descrita. El día del juicio, Virginia fue llamada a declarar. Llevaba un sencillo vestido gris y mantenía las manos cruzadas para que no temblaran. El fiscal guió su testimonio con suavidad. Luego, el abogado de su padre la interrogó con dureza, acusándola de ser una hija rebelde que buscaba tensión, sugiriendo que tenía nociones románticas sobre la abolición y que quizás sufría de histeria. Virginia respondió a cada pregunta con calma. Hablé con mi padre. Me dijo que no era asunto mío. Y fui a la prensa porque sabía que nadie más escucharía. El quinto día, Thomas Hartley testificó. Fue calmado, casi arrogante. Admitió las transacciones, pero afirmó que no había hecho nada malo. Estas personas no son niños en el sentido en que los niños blancos lo son. Son prenapinits que debe gestionarse para obtener la máxima eficiencia y beneficio. La sala instaló al admitir las ventas sin documentar. Inadvertidamente confesó evasión fiscal. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó menos de 3 horas. Thomas Hartley fue declarado culpable de múltiples cargos: comercio ilegal de personas, conspiración, fraude y evasión fiscal. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Además, la plantación fue incautada para pagar deudas legales y compensar a las víctimas. Virginia y su madre se quedaron casi sin nada. Su madre nunca la perdonó. Al día siguiente del veredicto, hizo sus maletas y se fue a vivir con su hermana en Carolina del Norte. Negándose a despedirse de Virginia, le envió una carta semanas después para ella. Ya no tenía una hija. Virginia se mudó a Filadelfia a principios de Guyani. No tenía a dónde más ir. Encontró trabajo con la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania, que había oído hablar de su caso. Comenzó a hablar en público sobre lo sucedido, a escribir artículos, a testificar en reuniones abolicionistas. Se la llega a conocer como la hija de Virginia. Algunos de los niños vendidos fueron localizados gracias al juicio. Unos pocos fueron devueltos a sus familias. La mayoría nunca pudo encontrarse. Habían desaparecido en el vasto aparato de la esclavitud. Virginia mantuvo el contado
con aquellos que fueron jalados les envió el poco dinero que podía ahorrar. Nunca se casó, nunca regresó a Virginia. Pasó el resto de su vida trabajando por la abolición y, tras la guerra civil, por los derechos de las personas liberadas. En sus últimos años, escribió unas memorias publicadas en Ichen Babak Bashu, tituladas Los 100 nombres, el relato de una hija sobre los horrores ocultos de la esclavitud. Incluyó una lista de todos los nombres que pudo recordar o registrar. Escribo estos nombres para que alguien los recuerde. Escribo en la introducción. Estos niños existieron. Tenían vidas, por breves y limitadas que fueran. No eran solo propis. Eran seres humanos. Y lo que se les hizo fue maldad. Virginia Hartley murió de neumonía el 6 de noviembre de 1900 a los 8 años en una pequeña pensión de Filadelfia. En su testamento dejó sus papeles, diarios, las notas copiadas del libro Mayer de su padre, su correspondencia a la Sociedad Histórica de Pensilvania, con instrucciones de que se preservaran como evidencia de la crueldad humana. Esos papeles aún existen. La viga de su dormitorio infantil también se preservó y ahora se conserva en la colección de la Sociedad Histórica de Virginia en Richmond. Un tramo de madera de 2 pies con 43 nombres talados en letra infantil. Cuidadosa, desgastada pero aún legible. Cada nombre representa una vida interrumpida, una infancia robada, una persona cuya historia terminó a los 12 años. De formas que solo podemos imaginar y desear estar equivocados. El edificio del bosque fue quemado en Ichenbabagujuri, la tierra donde se alzaba es hoy parte de un parque estatal. A veces, los excursionistas pasan por ese claro sin saber que pisan un suelo donde ocurrieron transacciones terribles. El testimonio del juicio, los libros mayores, las fotografías, todo forma parte del registro. Proporcionan una vente a un horror específico dentro del horror mayor de la esclavitud. Un recordatorio de que siempre hubo personas dispuestas a explotar a los vulnerables para obtener ganancias, y de que los sistemas de opresión crean oportunidades para los peores impulsos de la naturaleza humana. La historia de Virginia Hartley plantea preguntas incómodas con las que aún lidiamos. ¿Y de cuántas otras operaciones como la de su padre existieron? ¿Y de cuántos otros niños desaparecieron sin explicación? La historia está llena de silencios, de vacíos en el resto donde las personas fueron deliberadamente borradas. Los 43 nombres en la viga de Virginia representan solo lo que una persona pudo documentar en un lugar y un periodo. El número real de niños que sufrieron destinos similares es incognoscible y inimaginable. Pero la decisión de Virginia de actuar, de hablar, de exponer lo que le habían enseñado a no ver, eso importó. Importó para Marcus, el hijo de Dinah, que vivió libre en Pensilvania y tuvo sus propios hijos después, de que Virginia usara su poco dinero para comprar su libertad. Importó para las pocas familias que se reunieron con hijos que creyeron perdidos para siempre. Importó para el histórico, proporcionando documentación de un horror que muchos preferían olvidar. Y quizás importa ahora, mientras examinamos los legados de la esclavitud y la opresión sistémica, mientras confrontamos las formas en que la crueldad puede volverse rutinaria, sistemáticas, invisible. Virginia seguía encontrando niños que desaparecían a los 12 años. Y ella leyó no se tupuas, yushutas.
eligió no apartar la mirada. Eligió contar, recordar, talar sus nombres donde pudiera verlos cada día. Eligió actuar aún sabiendo que el costo personal sería devastador. A veces, dar testimonio es todo lo que podemos hacer. A veces lo es todo. Esta historia nos muestra que el mal a menudo se esconde a plena vista, protegido por ristamas que se benefician del silencio y la complicidad. Virginia Hartley pedía haber mirado hacia otro lado. La mayoría lo hizo. Podría haberse dicho a sí misma que no era su problema, ni su responsabilidad, ni algo que pudiera cambiar, pero la eligió ver, documentar, actuar. ¿Qué se piensas de esta historia? ¿Crees que toda la verdad se reveló en ese juicio, o que hubo secretos más oscuros que permanecieron enterrados? ¿Cuántas otras operaciones como la de Thomas Hartley existieron en las sombras de la esclavitud estadounidense? Deja tus comentarios abajo, los leo todos y me encanta con vuestras teorías y reflexiones. Si quieres más misterios históricos como este, relatos que arrojen luz a los rincones más oscuros de nuestro pasado, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con alguien que aprecie estos capítulos difíciles pero importantes de la historia. Estas historias necesitan ser contadas. Estos nombres necesitan ser recordados. Se lo debemos a los 43 niños cuyos nombres Virginia taló en esa viga y a todos los demás cuyos nombres nunca fueron registrados. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.